El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Es interesante cuando se lee la Escritura entre líneas y desde las primeras palabras que hemos escuchado en la proclamación del Evangelio hay cosas que realmente llaman la atención. Primero es ver que Jesús es el que va al encuentro, el que siempre toma la iniciativa, el que nos busca constantemente. Por lo tanto, para poder ser seguidores de Jesús, nosotros no podemos quedarnos estáticos en un solo lugar. Tenemos que caminar con Él. Tenemos que estar también nosotros en movimiento constante. Luego también vemos cómo se dice que Jesús subió al monte. Cuando yo estaba estudiando en Roma, conocí a unas monjas de clausura de una congregación, orden, que se llaman las Clarisas Capuchinas Sacramentarias. Ellas tienen un monasterio en Gubbio, muy cerca de Asís, y visitábamos frecuentemente ese pueblo y a las hermanas. Lo interesante, o alguna de las cosas interesantes de Gubbio, es que se venera allí a Santo Ubaldo, un obispo que fue martirizado, entregando pues su vida así por la fe, por el Evangelio. La Basílica de Santo Ubaldo está en la montaña, y hay varias formas de llegar allí, por supuesto en vehículo, en carro. La otra es por medio de un funivía, que es una especie de teleférico. Y la última es caminando. Y por lo general cuando yo visitaba Gubbio, me gustaba hacer ese trayecto de caminar hacia la montaña y tardábamos aproximadamente 1 hora y media, dependiendo de la velocidad con la cual uno quisiera ir, ¿no? Varias veces teníamos que detenernos en el camino para descansar un poco y seguir. Pero cuando llegábamos allí arriba veíamos pues la belleza del paisaje y todo lo demás. Esto lo comento porque Jesús sube al monte y nos pide que subamos con Él. Y el subir genera fatiga, así como nosotros nos fatigábamos subiendo a la montaña de Santo Ubaldo. También en el caminar y en el seguimiento del Señor Él nos pide subir y eso nos cansa, nos agota. Pero estando en la presencia de Dios podemos ver un paisaje mucho más claro, podemos discernir mejor las cosas, mientras que cuando estamos en medio de la situación siempre se nos hace más difícil. El Señor pues nos pide que vayamos en movimiento, pero que subamos con Él, para de esa manera poder entonces comprender un poco mejor cuál es su voluntad. Jesús llama a los apóstoles y fíjense ustedes, es interesante notar que los llamó para 3 propósitos. Primero, para que estuvieran con Él. Tenemos que diferenciar entre las cosas de Dios y Dios mismo. Muchas veces nos entretenemos haciendo cosas de Dios, que son buenas, pero le dedicamos poco tiempo para estar con Dios. Un ejemplo tan sencillo que les voy a dar. Las personas que están casadas y que trabajan para cuidar de su cónyuge, de sus hijos, quienes se dedican a hacer un montón de cosas para que la casa funcione bien, pero que son incapaces de sentarse para tomarse un tiempo y disfrutar en familia. Entonces, todo lo que estás haciendo son cosas buenas,
pero estás perdiendo la ocasión de poder disfrutar de la persona en sí, de ese regalo que Dios te ha dado. Entonces el Señor nos llama para que estemos con Él. Y vuelvo a repetir, podemos hacer muchas obras de evangelización y de bien del prójimo, pero si esto no se fundamenta en una amistad y una intimidad con Dios, pues se van a quedar solamente en obras buenas y nada más. Así que hagamos un esfuerzo para mantenernos unidos a Dios. Una de las formas que podemos hacerlo sin duda alguna es de vez en cuando ponernos en la presencia del Santísimo Sacramento. En esta parroquia tenemos una capilla de oración. Pues vale la pena dedicarse a esto para poder así escuchar a Dios que nos habla en el silencio. También el Señor nos invita o nos elige para predicar la buena nueva del Evangelio. Y esto siempre hay que tenerlo claro. Es la buena nueva del Evangelio que nos invita a predicar. No nuestra buena nueva. Es la buena nueva del Señor. Por lo tanto, tenemos que tener en mente lo que San Juan Bautista comprendía muy bien. Él era la voz que gritaba en el desierto, pero la palabra es Jesús, es la palabra encarnada. Así que con humildad tenemos que reconocer nuestra misión, pero dejar el crédito pues a Dios, que es la palabra pues hecha hombre. Y lo otro es que los llama también para expulsar demonios, es decir, para combatir el mal. Sabemos muy bien que el mal está presente en el mundo, que el demonio está presente en el mundo. Sin embargo, sabemos que hemos sido creados por Dios en su infinita misericordia, que hemos sido consagrados por medio del bautismo y que el Señor nos prepara el cielo. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que ese se convierte en viva. Pero eso no nos mantiene exentos a que tenemos que estar en una lucha constante contra el mal, contra el enemigo, y por eso debemos entonces luchar por nosotros mismos, pero también por los demás, ayudando a que nuestros hermanos salgan del error, del pecado, y hacerlo siempre con misericordia. Dos últimas cositas que quisiera compartir. Una es ver cómo en la elección de todos los apóstoles el Señor es consciente de sus virtudes, pero también de sus defectos. Y también el Señor los elige en medio de sus diferencias. Y fíjense que esto es algo bastante importante porque Dios nos llama a ser unidos en nuestra diversidad. No podemos pretender que las personas se parezcan 100% a nosotros. Eso es imposible. Cada uno de nosotros tiene sus dones y sus talentos. Lo importante es que nuestro espíritu esté unido para poder hacer la obra que realmente Dios quiere. Hay diferentes tipos de espiritualidades. Hay personas que sienten tal vez una cercanía espiritual por medio, por ejemplo, de la renovación carismática, otros por medio de los cursivos de cristiandad, otros por medio de la Legión de María, otros por medio del movimiento neocatecumenal, qué sé yo. Hay tantos movimientos en la iglesia y todos están bien porque todos ayudan a que en nuestra diversidad seamos uno en Cristo y pues trabajemos por la evangelización de este mundo. Por último, mencionar a Judas Iscariote, que es interesante que siempre el Evangelio lo menciona y se dice que él fue el que lo traicionó. ¿Qué es lo que yo quiero compartir con ustedes sobre este punto? La traición de Judas no ocurrió como un hecho aislado el Jueves Santo. Es decir, no podemos pensar que Judas ese día se volvió loco y dijo, voy a traicionar al Señor. Fue algo que ya se venía gestando en su corazón. ¿Por qué? Porque tal vez él había perdido el amor por el Señor, se había desilusionado de él y se había pegado tal vez a su propia voluntad. Fíjense, cuando yo he hablado con algunas parejas que han pasado por el difícil momento y el triste momento de la infidelidad matrimonial, me doy cuenta que en muchos casos las personas dicen, Padre, yo no pensé nunca en llegar a ser infiel, no fue mi intención inicial. Habían ciertas cosas que estaban funcionando mal en nuestro matrimonio, tal vez desatención, rutina, exceso de trabajo, poco interés. Y todas estas cosas se juntaron y por allí llegó alguien y pues sentimos cierta afinidad y terminé en una relación de infidelidad, pero que nunca llegué a pensar que se podía dar. Cuando nosotros comenzamos a pecar gradualmente, comenzamos a ser infieles con Dios,
gradualmente, eventualmente esto nos lleva a cometer un pecado mayor. Esta infidelidad de Judas es algo que nos puede ocurrir a nosotros, cuando nosotros le abrimos la puerta al pecado y nos dejamos enfriar espiritualmente. Ninguno de nosotros es exento de esta realidad, y es por eso que el Señor nos pide estar siempre atentos y vigilantes. Judas hizo muchas cosas buenas, siguió al Señor, no todos lo siguieron, el joven rico no lo siguió, Judas sí, solamente que después se enfrió. Nosotros estamos aquí siguiendo al Señor, pidámosle al Señor que nos dé la perseverancia para no desobedecerle al final, sino que en medio de nuestras limitaciones podamos mantenernos fieles, creyendo que Él es el camino, la verdad y la vida. Así sea.